Bien, buenas noches. Vamos entonces a continuar con la discusión de la unidad número 2 acerca de la introducción a la teoría de grupos, teoría de conjuntos. Bien, ya en clase pasada hablamos acerca del concepto de conjunto y de algunas propiedades acerca de los conjuntos, como es la igualdad. Hablamos del conjunto vacío, y hoy vamos a comenzar con la definición de lo que es un subconjunto. La noción de subconjunto es, de forma intuitiva, es como tomar una subcolección de una colección X de elementos, ¿ya? Es decir, tengo una colección, entonces un subconjunto es algo como tomar una subcolección. Entonces, formalmente, si nosotros tenemos dos conjuntos, diremos que A es un subconjunto de B si para todo elemento de A también es un elemento de B, ¿ya? Y vamos a anotar como A subconjunto de B, ¿ya? Esa es nuestra definición de subconjunto, que, que es la que utilizar para eh, decir cuando un conjunto está contenido en otro o es un subconjunto de otro. O sea, de forma simbólica, esta definición la podemos escribir como que A es un subconjunto de B, es equivalente a decir que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, ¿ya? Esa es nuestra definición simbólica o equivalente para denotar cuando un conjunto es un subconjunto de otro. Entonces, cada vez que yo quiera hacer referencia a que un conjunto es un subconjunto de otro, o lo escribo así, o su forma simbólica, utilizando lógica proposicional, es entonces la que está del lado derecho. Bien, esta definición de eso, aunado a la definición de igualdad de conjunto, a establecer unas ciertas afirmaciones que son equivalentes y que nos van a permitir de una manera más eficaz decidir cuándo dos conjuntos son iguales, utilizando la definición de subconjunto. Y eso lo resumimos en el siguiente corolario. Dice, el siguiente corolario dice que si sean A y B dos conjuntos
Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes. A igual a B, que A y B tengan los mismos elementos, que si A está contenido en B y B está contenido en A, que para todo X, X pertenece a A implica X pertenece a B, y para todo X, si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Que para todo X, X pertenece a A, si y solo si X pertenece a B, y que para todo X, si X está en A y X está en B, o X no está en A y X no está en B. Entonces allí tenemos 6 equivalencias lógicas que nos permiten entonces establecer igualdad de conjuntos con cualquiera de esas 6 equivalencias. Es decir que A es igual a B es equivalente a decir que A y B tengan los mismos elementos, o es lo mismo que decir que A está contenido en B y B está contenido en A, o es lo mismo decir que para todo X, si X está en A, entonces X está en B, y X está en B implica X está en A, o que A es igual a B implica que para todo X, X está en A si solo si X está en B, o que A es igual a B implica o es equivalente a decir que para todo X, si X está en A y X está en B, o X no está en A y X no está en B. Es decir, que todas estas 6 afirmaciones son equivalentes y demuestran lo que es la igualdad de conjunto. Es decir, que cualquiera que utilicemos para demostrar igualdad de conjunto es válida. Sin embargo, hay una de ellas, que es esta equivalencia, que es la que se utiliza y es la más expedita para utilizar en demostraciones de igualdad de conjuntos, que es esta que está acá, que A es igual a B si solamente si A está contenido en B y B está contenido en A. A esa igualdad se le conoce como la demostración, o cuando se usa esa igualdad se conoce como la demostración por doble inclusión. ¿Ya? Esa es la famosa demostración por doble inclusión, y es uno de los métodos rigurosos para demostrar cuando dos conjuntos son iguales. Es decir, cada vez que yo tenga que demostrar la igualdad de dos conjuntos, debo utilizar una forma rigurosa de hacerlo, y una de ellas es utilizando la doble inclusión. Hay otras formas de demostrar igualdad de conjuntos, pero una de ellas es utilizando la demostración por doble inclusión. Incluso en el material hay varios ejemplos donde se utiliza la doble inclusión para hacer demostraciones. Que los invito a que lean los ejemplos, son muy sencillos, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y en realidad lo que se utiliza es esa doble inclusión. Bien, utilizando también la contención o la definición de subconjunto, nosotros podemos hacer ciertas afirmaciones
acerca de los conjuntos. Por ejemplo, sea A un conjunto cualquiera, entonces siempre se satisface que A siempre es un subconjunto de él mismo y que el conjunto vacío siempre está contenido en el conjunto A. Y en general existen más propiedades que podemos ir descubriendo a partir de los enunciados o de la lógica proposicional, y eso lo podemos resumir en el siguiente teorema. Sean A, B y C tres conjuntos que pertenecen al conjunto universal. Entonces, las siguientes afirmaciones son ciertas. 1. Que el vacío siempre está contenido en A. 2. Que A siempre es un subconjunto de él mismo. 3. Que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Perdón. No es eso. Que si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Y cuarto, que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Entonces son 4 afirmaciones que podemos fácilmente demostrar utilizando lo que es la definición de igualdad de conjunto, la definición de contención, y a su vez utilizando las reglas de inferencia de proposición o lógica proposicional traducidas al lenguaje de predicados, al lenguaje de fórmulas, en fin, simplemente utilizando las reglas de demostración que vimos en la inferencia lógica, podemos hacer la demostración de esas afirmaciones. ¿Ya? La demostración de este teorema es un ejercicio de la práctica que deben entregar sobre esta unidad. ¿Ya? Es decir, eso es parte de la práctica que se va a evaluar en esta unidad de lógica y de introducción a la teoría de conjunto. Bien. Otro de los conjuntos importantes dentro de la teoría de conjunto, antes de entrar en las operaciones básicas, es un conjunto que llamamos el conjunto potencia. Algunos libros lo llaman superconjunto o cosas similares, pero su verdadero nombre es conjunto potencia. Y este conjunto potencia tiene la particularidad que sus elementos en los cuales de los cuales está constituido el conjunto ya no son elementos como tales, sino que pasan a ser conjuntos. Es decir, este conjunto potencia tiene una característica que es
un conjunto de conjuntos. ¿Ya? Sus elementos vuelven a ser conjuntos. ¿Y cómo se define entonces el conjunto potencia? Bueno, para eso tenemos la definición. Entonces, dado un conjunto X o dado un conjunto A, se define un conjunto a partir de los subconjuntos posibles de A de la siguiente manera. P de A, es decir, la potencia de A, sencillamente es el conjunto de todos los conjuntos X, tales que X sea sencillamente un subconjunto de A. Es decir, son todos los posibles subconjuntos de A. En otras palabras, si A o si B pertenece a la potencia de A, eso implica, y es un sí solo sí bicondicional, que B sencillamente es un subconjunto de A. Y cada vez que B sea un subconjunto de A, entonces él va a ser un elemento de la potencia de A. ¿Ya? Eso es básicamente la definición del conjunto potencia. Y en algunos casos es sencillo calcular el conjunto potencia, en otros casos no es tan sencillo calcular el conjunto potencia. Es decir, si el conjunto A es un conjunto finito, entonces nosotros podemos hacer un cálculo de la potencia de A. ¿Ya? La potencia de A se puede calcular. Pero también va a depender de la cantidad de elementos que tenga ese conjunto finito. Y eso es también digamos que una afirmación, la cual no en muchos casos se puede determinar, pero lo que sí se sabe es que si el cardinal o el número de elementos de A es un entero n o un número natural, entonces la potencia de A, el número de elementos que tiene la potencia de A, sencillamente va a ser 2 elevado al número de elementos de A, es decir, 2 a la n. Si el conjunto no es finito, ese número 2, o sea, si el conjunto no es finito, es decir, el número de elementos es infinito, entonces este número P de A sencillamente se conoce como el número llamado Alex 0. ¿Ya? Alex 0 sencillamente es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Para la teoría de conjuntos, cuando son conjuntos infinitos, eso tiene mucho sentido para teorías de conjuntos a partir de conjuntos infinitos. Nosotros no abordaremos ese caso, ya que no vamos a estudiar la cardinalidad, pero sí vamos a abordar el caso cuando el conjunto es finito. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de conjuntos sencillos. Por ejemplo, si A es el conjunto vacío, es decir, el conjunto que no tiene elementos, por la propiedad de que el vacío siempre es un subconjunto de A, entonces la potencia de A está constituida
por el conjunto vacío. Es decir, que a pesar de que A no tiene elementos, la potencia de A sí tiene elementos. ¿Qué elementos tiene? Bueno, el conjunto vacío tiene un elemento. En el caso que A sea un conjunto unipuntual o un singletón, la potencia de A son todos los posibles subconjuntos de A. En ese caso, evidentemente, siempre va a estar el vacío, porque el vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, y va a estar el conjunto unipuntual A. Y en este caso tendría dos elementos. Y así, sucesivamente, nosotros podemos ir haciendo la construcción de las potencias cuando el conjunto es un conjunto finito. Pero fíjense que sin hacer muchas cuentas, ya cuando calcular este conjunto con un número pequeño de elementos, por ejemplo, si yo tengo un conjunto con dos elementos, la potencia de A tendrá 2 a la 2 elementos, tiene 4 elementos. Si tiene 3 elementos, tiene 2 a la 3, la potencia tendría 2 a la 3 elementos, es decir, tendría 8. Ya para un conjunto de 4 elementos, tendría 16 elementos la potencia. Para un conjunto de 5 elementos, tendría 32. Es decir, que a medida que aumenta muy poco los elementos del conjunto A, la potencia, su característica es que es exponencial. Y eso proviene de que está definida como una potencia de 2. Es decir, sencillamente crece de forma exponencial la potencia de un conjunto. Entonces, esa es uno de esos conjuntos que son especiales, que se llama la potencia. Y este conjunto tiene una serie de propiedades que vamos a anunciar en el siguiente teorema. Sean A y B dos conjuntos que pertenecen a un conjunto universal U. Entonces, tenemos lo siguiente: que el vacío pertenece a la potencia de A y A pertenece a la potencia de A. Esta afirmación sale directamente de la definición de potencia de un conjunto. Segunda propiedad, que la potencia de A es distinta del vacío. Tercera propiedad, que si A es un subconjunto de B, sí, solo sí, la potencia de A es un subconjunto de la potencia de B. Y cuarto, que si A es igual a B, sí, solo sí, la potencia de A es igual a la potencia de B. Son 4 propiedades que se derivan, se obtienen de la. ¿Se me fue el audio a mí o a todo? Parece que el profesor salió, Rubén. Como les decía entonces, la demostración de este teorema, al igual que el teorema anterior, son muy sencillas y también queda como parte del ejercicio para entregar de la práctica de la segunda unidad. ¿Ya?
sencillamente utilizando la definición de conjunto, de subconjunto, de igualdad de conjuntos y las leyes de las reglas de inferencia que vimos en la unidad número 1. Es decir, aquí vamos a demostrar cómo se aplica esas reglas al caso de particular de la teoría de conjuntos. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las operaciones elementales de conjuntos. Y en las operaciones elementales de conjunto, pues son más que conocidas. Tenemos las operaciones de unión, intersección, diferencia y una nueva operación que llamamos diferencia simétrica, ¿no? Esas son las operaciones elementales de teoría de conjunto. Entonces, cada una de ellas la vamos a definir utilizando las reglas de los conectivos lógicos y la notación que vamos a darle para lo que es la teoría de conjunto. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que hablemos de A, B y C, van a ser sencillamente conjuntos. Y entonces vamos a dar la definición para. Entonces, para la unión, definición A, B, sencillamente se define como el conjunto de todos los X, tales que X está en A o X está en B. Para la intersección, nuestra definición será el conjunto de todos los X, tales que X está en A y X está en B. Para la diferencia, la vamos a definir como A menos B. En algunos textos también utilizan A menos B de esta forma. Y eso sencillamente es el conjunto de todos los X, donde X está en A y X no está en B. Y luego una última operación que se llama la diferencia simétrica. Y la diferencia simétrica A triángulo B, ¿ya? Que es el símbolo de diferencia simétrica, sencillamente es A menos B unido con B menos A, ¿ya? Esas serían, digamos que en resumen, las cuatro operaciones elementales de conjuntos que vamos a definir como operaciones elementales, y cada una de esas operaciones tienen ciertas propiedades. ¿Cuáles propiedades van a tener esas operaciones? Bueno, esas propiedades van a depender de qué operaciones estemos nosotros juntando para trabajar con ellas. Entonces, en el caso de la unión y la intersección, tenemos la siguiente proposición, que tiene estas siguientes propiedades: sean A, B y C con subconjuntos o conjuntos de un conjunto universal U, entonces se tiene lo siguiente: uno, que si usted toma A y lo une con A, eso es el conjunto A.
o si toma A y lo intersecta con A, eso también obtiene el conjunto A. A esta operación se le llama idempotencia. ¿Qué significa idempotencia? Lo que significa es que no importa cuántas veces usted opere con el mismo conjunto, bien sea con uniones o intersecciones, el resultado siempre es el mismo. Es decir, siempre voy a obtener A. Puedo unir A con A, con A, con A, una cantidad finita de veces, y su unión va a ser A. Y si intersecta una cantidad finita de veces A, también su intersección va a ser A. Entonces, por eso se le llama idempotencia. La segunda propiedad es que si usted tiene A y lo une con B, eso es lo mismo que tener B y lo una con A, o si tiene A y lo intersecta con B, es lo mismo que haga B intersección A. Y esta propiedad, como todos podemos saber, se le llama la conmutatividad. ¿Ya? Es decir, que la unión y la intersección es conmutativo. No importa si usted coloca A unión B o B unión A, eso siempre es exactamente lo mismo. Una tercera propiedad que es que cualquier conjunto A siempre está contenido en la unión de A con B, y además la intersección de A con B siempre está contenido en A, y A intersección B siempre está contenido en B. Es decir, está contenido, la unión de dos conjuntos siempre contiene a cualquier conjunto. Es decir, aquí también puede ser esto que está acá. Y la intersección de dos conjuntos cualquiera siempre está contenida en cualquiera de los dos conjuntos. Y a esta propiedad se le llama la propiedad de absorción. Es decir, la unión absorbe a cualquier conjunto y cualquier conjunto absorbe a la intersección de dos conjuntos, ¿ya? Que estén involucrados en la intersección, evidentemente. ¿Ya? Entonces, esa propiedad se le llama la propiedad de absorción. Y otra propiedad que tienen es que si usted toma A unión con B y luego lo une con C, eso es lo mismo menos C. Análogamente para la intersección, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como la asociatividad. Es decir, que la unión y la intersección son operaciones que, definidas sobre el conjunto universal U, son asociativas, son conmutativas, son idempotentes y tienen la propiedad de absorción entre ellas, ¿no? La demostración, de igual manera que en los casos anteriores, la pueden agregar como ejercicio, bueno, la agregan como ejercicio de la práctica que deben entregar. Es decir, es parte de esa práctica que deben entregar. Y otras propiedades que satisfacen la unión y la intersección es las conocidas leyes de distribución, ¿ya? O leyes distributivas. Es decir, que la unión y la intersección se distribuyen entre sí. Y para eso tenemos el siguiente teorema.
de A con B con C, eso es A intersectado con C. Y la segunda es que la intersección de A con B unido con C es lo mismo que agarrar A unión C e intersectarlo con B unión C. Oh, se fue. Bueno, lo vuelvo a escribir. Entonces, eso es lo que se conoce entonces como las leyes de distribución con respecto a la suma y con respecto con respecto a la unión y con respecto a la intersección. Y adicionalmente, tenemos que estas dos también se le conocen como absorción. ¿Ya? Es decir, a pesar de lo que tenemos ahorita, de las dos reglas de absorción que tenemos ahorita, también tenemos esta regla de absorción que ahora utiliza uniones e intersecciones para obtener una nueva expresión del conjunto A. Es decir, que cada vez que yo tenga eso, yo puedo escribir a cualquier conjunto en función de uniones e intersecciones del mismo conjunto A con otro conjunto. De forma análoga, su demostración queda como parte de la práctica para que lo agreguen entonces. Bien, dime. Una preguntita rápida. En caso de que yo quiera aplicar ley distributiva también a eso, lo podría hacer. O sea, digo yo sé que ahí yo puedo hacer una demostración sin problema, si conozco bien los reglamentos o los lineamientos para la demostración. Pero si quiero aplicar la misma regla que apliqué en la primera y la segunda, no habría ningún inconveniente con eso, ¿verdad? ¿Cómo? Le decía, la tercera y la cuarta son dos nuevas propiedades de absorción. Y yo le pregunto, si yo aplico distribución, aunque me vaya a dar el mismo resultado, no habría ningún problema. No, tienes que hacer una demostración. Pero lo que le digo, si para aplico poder hacer una demostración. Pero ok, si yo aplico distribución para demostrar eso, no hay problema con eso. Te estoy diciendo que tienes que hacer una demostración. Ok. Bien, entonces, al igual que la unión y la intersección, la diferencia tiene también ciertas propiedades, ¿ya? Una de las propiedades es que si yo tengo dos conjuntos en un conjunto universal, entonces tenemos lo siguiente, que la diferencia, o
se puede escribir como A intersección B complemento. Que el doble complemento es A, y que si A está contenido en B, si solo si B complemento está contenido en A complemento. ¿Ya? Es decir, que también podemos empezar a obtener propiedades acerca de la unión o intersección de conjuntos con respecto a la diferencia, y entonces aquí se derivan lo que se conocen como las leyes de Morgan, que las leyes de Morgan aparecen digamos que casi en toda la matemática en diferentes contextos, y las leyes de Morgan provienen de las mismas leyes de Morgan que nosotros conocemos de la lógica proposicional, todas en diferentes contextos. En particular en la teoría de conjuntos tenemos la ley de Morgan escrita de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces tendríamos, adicional a todas las propiedades que hemos visto, tenemos estas que se agrupan en estos dos teoremas, que una son las leyes de Morgan y otra forma de escribir los conjuntos en función de sus complementos. ¿Ya? Como le dije, las demostraciones son parte de la práctica, y bueno, vamos a ver. ¿Qué preguntas tiene, Rubén? Disculpe, veo que está utilizando el concepto de complemento, pero usted no los ha definido. Claro que lo definí. En la clase pasada definí el concepto de complemento. Pues disculpe entonces, que yo me perdí una parte de esa clase. Okay. Bien, entonces tenemos lo que se llaman entonces las operaciones de conjuntos con sus propiedades, con toda ese tipo de propiedades que nos permiten establecer nosotros relaciones entre los conjuntos y las operaciones, y que nos va a servir para desarrollar lo que es la teoría de conjuntos, de relaciones, de funciones, que más adelante iremos viendo, y que de alguna manera todo está relacionado, tanto la lógica proposicional, la lógica de predicados, la teoría de conjuntos, las relaciones, que son en realidad conjuntos, y las funciones, que son las funciones como tal, como las vamos a ver nosotros, son también conjuntos que satisfacen una cierta regla. Entonces, es importante que nosotros dominemos y entendamos bien todo lo que es la teoría de conjuntos, porque es la base fundamental de la matemática. Incluso hay un hecho que, aunque no se ha podido demostrar hasta el momento, tampoco se ha podido refutar, y es que toda la matemática se puede construir a partir de la teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, es por eso que es tan importante la teoría de conjuntos, aunque en muchos casos se menosprecia la teoría de conjuntos como tal, pero es algo que tiene su importancia y su relevancia. Bien, ahora, las operaciones de conjuntos normalmente tienen una representación gráfica, ¿ya? O visual. Esa representación visual o gráfica son lo que se llaman los diagramas
de Venn. ¿Ya? Los diagramas de Venn que se utilizan para hacer representaciones de uniones, de intersecciones, etcétera. Entonces nosotros, en algunos casos, esa herramienta es importante porque no nos ayuda a demostrar, pero nos ayuda a visualizar qué es lo que nos están pidiendo, en algunos casos verificar. ¿Ya? Entonces, los diagramas de Venn son sencillamente representaciones de conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos A y B, entonces representar la unión es representar un diagrama que sigue esta característica, es decir, que sencillamente está formado por toda esta sección que está rayada. Y este es un diagrama que representa a la unión. También podemos hacer diagramas para la intersección. De todas maneras, esto no es algo nuevo, es algo que ya se conoce. Podemos hacer un diagrama también para la diferencia. Y para la diferencia simétrica. ¿Ya? Pero esos no son los únicos diagramas que podemos construir. Ya podemos construir también diagramas para, por ejemplo, representar cuando alguien es un subconjunto. Esto representa que A es un subconjunto de B. Si este es A y este es B, esto representa que A es un subconjunto de B. También podemos representar el complemento de un conjunto. ¿Ya? Como eso que está allí. Y así, digamos que pudimos hacer diferentes tipos de representaciones de acuerdo a la situación que se nos esté pidiendo. Pero lo que es bueno aclarar es que un diagrama no es una demostración de ninguna afirmación de teoría de conjuntos. Sencillamente es una representación que es importante para valorar o para determinar en algún momento cuál es la situación que se nos está pidiendo demostrar. Y bajo esa representación nos puede ayudar para poder construir una secuencia lógica y su demostración. O sea, es un apoyo, mas no es una herramienta para demostrar ningún hecho o ninguna afirmación. O sea, eso quiero de alguna manera que quede claro, ya que muchas veces cometemos el error de pensar de que esos diagramas de Venn son diagramas que nos van a servir para hacer demostraciones. No, sencillamente son representaciones de lo que es la teoría que nosotros queremos en algún momento demostrar. Bien, yo creo que por hoy vamos a dar la clase hasta acá. Es suficiente con lo que hemos hablado hasta hoy. La próxima clase sería el día viernes, ya a la misma hora, y en esa clase continuaremos entonces con el material de esta unidad. Entonces, bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos entonces el día viernes